poblado de brujas. Historias escritas por Alex Morales Gómez, a quien agradezco infinitamente por la confianza. Los invito a que visiten su página de Facebook. La liga se los dejo en la descripción de este video. Sin más, comenzamos. En la plaza mayor de aquel pequeño poblado se llevó a cabo la ejecución de dos hermanas que se creían eran brujas. Se decía que éstas eran capaces de conjurar y dar muerte a animales a la distancia, así como capaces de robar el alma de los niños y de hacer perder la cordura a cualquier persona que lo desearan. De esto se acusaban a dos hermanas campesinas que su único pecado era entender de plantas medicinales y de raíces que podrían curar los males del ser humano. Así que fueron acusadas y condenadas a la hoguera después de haber confesado que eran brujas y que se habían robado el alma de muchos de los pobladores. Todas estas confesiones las habían hecho después de un sinfín de torturas. Antes de caer la tarde, cuando el sol aún rayaba en el horizonte y daba sus visos naranjados, haciendo bello aquel horrendo espectáculo, confundiendo así el fuego de las hogueras con el bello firmamento. Se prendieron las antorchas y las mujeres ardieron. En su momento de dolor, maldijeron aquel pueblo, maldijeron a todos sus pobladores y aseguraron que si el diablo existía, ellas volverían a vengarse por lo que les habían hecho. Es aquí donde empieza la verdadera historia o leyenda de las brujas. Al día siguiente, sus calcinados cuerpos, de los que ya quedaba muy poco, fueron enterrados en el camino donde pasaban las mulas, porque dos mujeres como aquellas no podían estar enterradas en Camposanto. Pero a partir de aquella misma noche empezaron a venir noche tras noche. Se escuchaba su vuelo sobre las casas y sus risas chillonas, estridentes y atemorizantes. Los cultivos empezaron a secarse. Algunas mujeres aseguraban que sus niños de brazos aparecían fuera de la casa llorando con moretones, como si alguien los hubiese golpeado. Muchos aseguraron encontrárselas en los caminos con una mirada terrorífica, como si estuviesen poseídas por el mismo demonio. Las personas estaban aterrorizadas y temerosas de aquellas mujeres brujas hubiesen vuelto a cumplir su promesa. Así que asustados decidieron trasladar el poblado a un lugar más arriba de donde estaban. Con esto, mermaron las apariciones de las brujas. Sin embargo, las seguían viendo volar en la noche y reírse con una sonrisa que los pobladores de ese entonces no olvidarían jamás. Pero el poblado de abajo, donde dejaron las casas abandonadas, dicen que allí viven las dos brujas. Se adueñaron de él y ya nadie puede pisar ese territorio, porque es el poblado de las brujas. Después de muchos años de aquel fatídico desenlace con las mal llamadas brujas, un viajante pasó por allí y después de estar en el poblado donde vivían las personas, encontró
el antiguo poblado abandonado. Así que le preguntó a un campesino que pasaba en dicho lugar por qué ya no vivían allí. Aquel viajante se le contó esta historia de las dos brujas. Él, un hombre de ciencia y poco crédulo de estas historias, quiso indagar en lo que allí ocurría. Decidió pasar una noche en el poblado de las brujas. La gente del pueblo le dijo que no era recomendable, que en verdad la historia de las brujas era real y lo podía lamentar. Pero el hombre terco y poco creyente no hizo caso. Así que, en media plaza, mismo lugar donde se quemaron las brujas, armó una tienda y esperó pasar una noche allí. Contaría después que, llegada la medianoche, escuchó un vuelo de algún animal muy grande, o al menos eso fue lo que pensó. Cuando despertó, seguido a esto escuchó una risa, esa risa chillona de la que todos hablaban, esa risa que le hizo helar la sangre y le hizo creer que estas cosas existen. Entendió que en verdad se había metido en algo que él no podía explicar, pero que era tenebroso. Pensó en correr de nuevo al poblado de arriba, pero unas manos atenazaron sus pies y lo jalaron por toda la plaza. Mientras esto ocurría, la chillona risa cubría todo. En una de estas, mientras era jalado donde él pensaba que al mismísimo infierno, pudo ver una de las brujas. Estaba de pie, parada en toda la plaza mirándolo con odio, pero con esa risa que a él le seguía retumbando en los oídos. Era una mujer joven que vestía al estilo campesino de todos por allí. Fue sacado del poblado a rastras, magullado, arañado y golpeado. Cuando estuvo fuera, pudo ver donde aquellas manos que no vio lo habían agarrado y pudo ver arañazos, unos arañazos tan profundos y dolorosos que casi no es capaz de llegar caminando al otro poblado. Debió arrastrarse allí. Contó a los pobladores la historia de lo que había vivido y cómo las brujas lo sacaron de allí. Para muestra, estuvo sus rasguños en los pies, los cuales duraron muchos días en sanar, además de las fiebres que le duraron más de 2 meses. Aún después de haber vuelto a su tierra, sigue teniendo pesadillas con aquella mujer. Si se le mira con detenimiento, no parece malvada, pero su mirada sí que lo es. Y esa risa que él escucha en sus pesadillas sí lo hace estremecer de terror. También las cicatrices quedan como muestra de que estas cosas existen y él, por incrédulo, debió vivirlas. Desde entonces, aún más, se sigue respetando el abandonado poblado, el poblado de las brujas. Duendes del Amazonas. Es conocido por algunas personas, más que todos por los de aquella región del Amazonas, en Colombia, Brasil y Perú. Se dice que allí habitan unos pequeños seres, duendes que cuidan y protegen la madre naturaleza. Pueden ser buenos y protectores y guiar a algún despistado que no encuentre la salida en aquella espesa selva.
pero también se dice que son malvados y vengativos para aquellos que intenten hacerle daño a la misma. Qué tan real sea, ya queda a decisión de cada quien en qué creer. Pero esta es la historia de 3 hombres que decidieron internarse en las selvas amazónicas en busca de aventuras. Eran aventureros, pero también conocedores de los peligros que pueden traer un lugar como aquel. Llegaron y, al lado de un gran árbol, armaron sus tiendas. Pensaban pasar 1 o 2 días allí mientras seguían su recorrido en aventuras. Pero cuando cayó la tarde, ya casi al oscurecer, vieron algo que los extrañó. Un ser pequeño, tanto como un muñeco de unos 30 o 40 centímetros, sentado al lado de una roca. Se veía dando la espalda, parecía pensativo y miraba igual que él a un pequeño sendero que se creó en mitad de la selva. Simplemente apareció un camino que antes no habían visto. Se quedaron muy pendientes de ver qué hacía aquel pequeño personaje. Solo estaba ahí, mirando al lado contrario de donde ellos estaban. En sus tantas charlas y lecturas, sabían que esto solo podía ser algo mágico, un duende del Amazonas. Estas criaturas eran capaces de mostrar el camino a otros mundos que no era visible a los ojos del hombre. También conocían que en otras regiones del mundo se decía que los duendes podían dar riqueza y sabiduría. Por un momento se desentendieron del duende y miraron el sendero. Era como si fuese un rayo de luz que va por entre la selva. Pero cuando querían avanzar, una capa invisible les impedía el avance. Allá lo que se veía era la misma selva que ellos estaban viendo, pero más luminosa, más brillosa, mucho más sorprendente de lo que estaban viendo atrás. En ese momento, su alma se llenó de codicia y pensaron en lo mucho que podían hacer con el conocimiento de aquellos seres mágicos. Solo pensarlo, y el duende y el sendero volvió a desaparecer ante sus ojos, como si lo pensaron y dijeron los hubiese espantado. Pasaron 4, 5 y varios días más en el mismo lugar, esperando que volviese a aparecer aquel pequeño sendero que los llevara a un mundo mágico. Pero el sendero nunca apareció. Marcaron varios árboles con la firme decisión de que allí volverían y encontrarían a ese ser que había creado aquel camino a un mundo que ellos querían conocer. Su idea era volver con una cuadrilla de hombres y, si era necesario, devastar todo ese pedazo de la selva para encontrar a aquel o a su pueblo de seres mágicos. Con lo que no contaban es que habían caminado muy pocos pasos de regreso cuando perdieron el camino. Una intensa lluvia empezó a golpear la selva, una lluvia torrencial y peligrosa, porque tumbaba grandes troncos de árboles de muchísimos metros, ya envejecidos y podridos, pero que si cayera en la cabeza de uno de ellos, podría matarlos. Como no sabían muy bien dónde estaban,
porque de un momento a otro su brújula había enloquecido. Iba de un lado a otro su puntero sin marcar ningún punto cardinal. Decidieron guarecerse bajo un gran árbol, esperando que la intensa lluvia, pasara y así poder salir de allí. Los sorprendió la noche en el mismo lugar. Lluvia torrencial, truenos y relámpagos cubrían la selva. Se aterraron porque entre ese ruido de la lluvia podían escuchar voces y risas. Algunos los llamaban por sus nombres. Estaban asustados por lo que allí estaban viviendo. Pasaron 2 días sin poder salir de aquel lugar, sin poderse mover, y para más horror de lo que estaban viviendo, sus víveres habían desaparecido de una de esas noches. No tenían nada que comer, así que solo podían pensar que iban a morir allí. Solo podían pensar eso, que morirían de hambre y frío, porque el agua que caía les calaba hasta los huesos. De aquella no saldrían vivos, a menos que ocurriera un milagro. La mañana siguiente, el sol brillaba a través de las grandes copas de los árboles. Diminutos rayos del sol los cubrían y ellos intentaban buscarlos. Así que fuera con la mirada, pensando que tal vez ese pequeño rayo los calentara y secara sus ropas mojadas. Algunos frutos cayeron de los árboles, frutos rojos y amarillos, frutos que no conocían, a pesar de ellos ser casi que expertos en la materia. Sin más que llevar a la boca, comieron. No era ni dulce ni salado, más bien un sabor insípido, pero que servía para llevar algo al estómago. Ese mismo día, después del mediodía y haber recuperado un poco de fuerzas, emprendieron el camino. ¿A dónde? No sabían, porque no conocían o no se ubicaban en su brújula, en el lugar que estaban. Aún así, empezaron a caminar con rumbo desconocido. 3 días más con sus noches de buen clima y aquel fruto cayendo de los árboles, como si alguien los arrojara, hasta que llegaron a un punto conocido. Esto, en vez de alegrarlos, los aterró, porque estaban en el mismo lugar de partida donde habían dejado la señalización en los grandes árboles para volver. Entendieron que si no desistían de su idea de volver allí, los duendes no los dejarían salir de la selva. Se arrodillaron, lloraron y pidieron perdón, como un niño que es regañado por su madre, asegurándole al aire o a no saben quién, a esos duendes que no podían ver, que no volverían allí, que no intentarían buscarlos, que desistirían de esa idea. Después de esto, la brújula volvió a marcar el norte y empezaron a caminar buscando la salida. Cuando por fin pudieron llegar a ese gran río, como serpiente que cubre el Amazonas, se sintieron satisfechos de haber salido bien librados de aquello que es un embrujo, que es una magia, pero que también puede ser una maldición. Si has llegado hasta aquí y te ha gustado la historia, regálame un pulgar arriba. De antemano muchas gracias y nos escuchamos pronto en otra historia. Esto fue
Relatos del Muñeco.